1 y vamos a continuar con los siguientes como base 15 de filosofía y con la temática primera que hemos escogido. ¿Apunta la física a la existencia de Dios? Antes de ello quiero hacerles una pequeña introducción. Aristóteles, en el libro primero de su Metafísica, nos decía: todos los hombres por naturaleza desean conocer. Esta es una frase muy interesante que siempre tenemos que tener presente, y mucho más en estos tiempos, sin ignorar la importancia de temas tan trascendentales como son la verdad de ciertas cosas. Bueno, Immanuel Kant también nos decía que el ser humano tiene una disposición natural a la metafísica, es decir, que dentro del ser humano siempre va a haber esta tendencia por especular, analizar y reflexionar sobre temas metafísicos. Temas como el sentido de la vida, el origen del mundo o, en este caso, Dios. Es por ello que la base 15, sin olvidar esta importancia de la reflexión, ha decidido promover un conversatorio. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Es un conversatorio, no es un debate. Y en este conversatorio va a haber un intercambio de ideas. Cada ponente va a mostrar su postura. Con el desarrollo ya notarán qué postura es cuál. Y lo más importante, que va a haber un intercambio de ideas, una interdisciplinariedad de esto, lo cual es lo que nos propusimos como meta y esperamos lograr. Sin más que decir, quiero comentarles las reglas que se van a desarrollar en este conversatorio. El conversatorio va a constar de 4 preguntas que tienen relación a la física y a la filosofía misma. Esas 4 preguntas van a ser expuestas en este panel, van a ser proyectadas en el proyector, valga la redundancia, para facilitarles la visualidad, y vamos a comenzar presentando a los ponentes. Como primer expositor tenemos a Luis del Castillo, el cual de profesión desarrolla la física. Es investigador autodidacta de los orígenes de la religión, los orígenes del cristianismo, los orígenes de la filosofía, la existencia o inexistencia de Dios y problemas científicos filosóficos en general. Además, cabe acotar que es autor del libro Análisis Materialista. Seguidamente, vamos a tener la presentación del ponente Dante Urbina, el cual, a sus 24 años, es un joven autor, docente y conferencista que ha dado ponencias inclusive en ambientes académicos de España y Alemania. En cuanto a la apologética, la cual es la defensa racional de la fe, ha tenido un debate sobre la existencia de Dios con el representante de la Asociación Peruana de Ateos, Luis Arbaiza, en esta misma universidad, y también tuvo un debate con 3 profesores ateos a la misma vez en la Universidad de Enrique Guzmán y Valle. Respecto del primer debate, ha sido tanta su popularidad que a fines del año pasado se publicó un libro sobre el mismo en los Estados Unidos, titulado Dios, ¿existe o no existe? El gran debate. Fue publicado por la editorial Misión 2000. A su vez, en los primeros meses del próximo año, Dante Urbina estará publicando su esperado libro, ¿Dios existe?, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, en el cual realiza un aborde mucho más amplio, sistemático y detallado de la cuestión. Todos los videos de sus eventos pueden verse en su canal de YouTube, que actualmente bordea las 250.000 visitas. Y también vamos a tener la presentación del ponente Humberto Quispe Hernández, el cual es licenciado en Filosofía. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente profesor auxiliar del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene a su cargo los cursos de Filosofía Moderna de la Escuela Académica Profesional de Filosofía. Fuertes aplausos para nuestros 3 ponentes, por favor. Como ya les había explicado, el sistema de este conversatorio va a consistir en preguntas. Pero antes de las preguntas, cada ponente tiene 10 minutos exactos para realizar una presentación individual y su proyección o cosmovisión de todo este tema, ¿no? Para ello recibimos con fuertes aplausos al profesor Luis Castillo, el cual tiene 10 minutos para explicar. Voy a poner esto, el panorama general
general en 5 secciones. Vía, trayectoria, física, filosófica, materialista. Ahí se puede aplicar el principio materialista universal de existencia. 2, la vía, trayectoria, cerebro analógico, cerebro digital. El cerebro crea los mecanismos precursores de analogía, metonimia, metáfora, etc., que generan personalidad a las cosas, dotan de voluntad, de humanidad a los seres naturales, se enfrentan a la naturaleza como un tú, es otra fuente para Dios. 3, la vía, trayectoria, la perfección de Dios, la vía de la lógica formal, la vía de la introversión absoluta, el ensimismamiento absoluto. Desarrollar la lógica perfecta, la perfecta lógica de Dios, llevarlo a uno de Parménides al extremo de la perfección imaginable, le impide a Dios en particular alienarse, le impide crear, desarrollarse, cambiar, transformarse. La vía, trayectoria histórica social, de antropología, historia, etc. Potencias invisibles, mujeres sagradas, culto a los muertos, la base sobre la cual se puede cimentando posteriormente la religión. Dios como proyección neurosocial, Dios como proyección ideológica de las sociedades. Luego de estas potencias invisibles, mujeres sagradas y culto a los muertos, la transición a semidioses, según avanzaba el desarrollo de los modos de producción. Luego la etapa de dioses, y luego los dioses perfeccionándose hacia la razón pura, ¿no? Propulsados por el operador razón pura, hacia el dios de la teología menfita, el dios de Genófanes, el dios de Parménides, el dios del Deutero Isaías, etc. La quinta vía o trayectoria sería la desesperada. A pesar de todos los argumentos en contra, supongamos, ¿no?, que constatamos finalmente que Dios existe. Entonces el universo es su creación, la naturaleza es su creación, reflejan la obra del maestro, del creador. La naturaleza, universo, creación es dual, contradictoria. La naturaleza y el universo son amorales, la naturaleza y el universo son amorales, indiferentes, los cuales actúan por su propia dinámica. Hay un lado luminoso y un lado oscuro en la naturaleza del universo. El lado de maravillas y el lado de horrores. Dios, si es que existe, al fin y al cabo es bipolar, es constructor y destructor, es creador y aniquilador, es benigno y maligno, ¿cierto? Tiene una personalidad psicopática por momentos y una personalidad completamente benefactora en otro. Esos serían los 5 panoramas que se pueden desarrollar, ¿cierto?, sobre el problema Dios. Esa fue la exposición del profesor Luis Castillo. Por favor, también le agradecemos con fuertes aplausos. Ahora, por cuestión de la metodología, vamos a pasar a la exposición de Dante Urbina. También lo recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias por haberme invitado a ser parte de esta mesa y de este interesante evento, ¿no? Entiendo que de acuerdo al esquema de esta primera intervención tendría 10 minutos y yo sí quiero utilizarlos en su totalidad, incluso me quedarían un poco cortos, ¿no? Voy a tener que ir al grano, dada la brevedad del tiempo. Pues bien, como es conocido, no lo puedo ocultar, mis videos en YouTube me delatan, mi postura es teísta. Es decir, yo creo en la existencia de Dios, suscribo aquella postura filosófica que dice que Dios sí existe. Entonces, frente al conversatorio, apunta la física hacia la existencia de Dios, yo abogo por la respuesta afirmativa en base al análisis de las últimas evidencias y avances que nos viene brindando la física. Pero antes de pasar a desarrollar mis argumentos principales, quiero contextualizar la cuestión. En primer lugar, deberé decir que voy a tratar de defender como postura de fondo o trasfondo un teísmo filosófico general. Cuestiones como el desarrollo histórico de la religión, el problema del mal y el sufrimiento, otros argumentos sobre la existencia de Dios que no tengan que ver directamente con la física, o particularizaciones religiosas tipo cristianismo, islam, judaísmo, no son materia de mi ponencia y en principio, dado que estamos en una facultad de filosofía, creo que lo voy a abordar de modo general, un teísmo filosófico genérico. Para una defensa particular del cristianismo pueden ver otros de mis videos de YouTube. Aquí defender un teísmo filosófico genérico. La segunda aclaración que quiero hacer es la siguiente.
voy a responder a la pregunta del conversatorio. La pregunta es, ¿apunta la física hacia la existencia de Dios? La pregunta no es si la física apuntó o apuntará, no es en pasado ni en futuro. La pregunta es en presente. Por lo tanto, lo que yo haré será tomar los últimos avances, los últimos datos de la física y argumentar que eso nos apunta hacia la existencia de Dios. En ese contexto, pues, tomaré la polaridad teísmo-ateísmo y mostraré cómo los últimos avances de la física confirman lo que clásicamente habían dicho los teístas desde antes de que se descubran todas estas cosas. Paso pues a mi primer argumento, el argumento cosmológico. No me voy a explayar en la parte filosófica, dado que es un conversatorio sobre todo del aspecto físico. El argumento cosmológico, dicho de modo muy simplista, entiende que, dado que las cosas tienen causas, y dado que el universo en su conjunto debería tener una causa, esta causa debe ser Dios. Pues bien, nos encontramos con fuerte apoyo de la física a esto. Los últimos datos de la física nos dicen que el universo tenía un inicio absoluto. Los ateos tradicionalmente, y en especial los marxistas, decían pues que la materia era eterna y siempre existió. Pero el modelo del Big Bang, junto con el teorema Hawking-Perron de singularidad espacio-temporal, desarrollado en 1970, nos muestra que el Big Bang no simplemente es el inicio de un proceso, sino que el inicio mismo del espacio, tiempo, materia y energía, un inicio absoluto. Y uno dirá, bueno, pero este es para el caso particular del Big Bang, para otros casos podría evitarse. Pues no, en el 2013 se desarrolló el teorema Bordegut-Vilenkin. De acuerdo con lo que explica Vilenkin, cita textual, se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables, y una prueba lo que se necesita para convencer incluso a uno no razonable. Provistos de la prueba de la no eternidad hacia atrás del universo, los cosmólogos ya no pueden esconderse tras la posibilidad de un universo eterno hacia el pasado. No hay escapatoria. Tienen que afrontar el problema de un inicio cósmico. Este teorema implica que el universo es geodésicamente acotado hacia el pasado, es decir, no puede ser eterno el tiempo, espacio, materia hacia el pasado. Y este teorema es sumamente general. Vilenkin dice, lo destacable de este teorema es indiscriminada generalidad. Ni siquiera supusimos que la gravedad se describe por las ecuaciones de Einstein. De modo que si la gravedad de Einstein requiere alguna modificación, nuestra conclusión se mantiene. Lo único que asumimos fue que la tasa de expansión del universo nunca cae por algún valor debajo distinto de cero, por pequeño que sea. Entonces, esto implica una fuerte confirmación a un inicio absoluto del universo, no a la idea materialista de universo eterno. En segunda instancia, tenemos el argumento teleológico, que dicho de modo muy simplista, nos dice que dado que se ve un orden especial en el universo, se requiere de un diseñador. Nuevamente, me centraré en los últimos avances de la física. Tradicionalmente, los ateos habían dicho que, bueno, todo el universo es un proceso azaroso y todo surge por azar y todo es un accidente. Sin embargo, viendo las últimas evidencias de la física, se suscribe más lo que dice el teísmo, es decir, que hay un orden específico y especial en el universo. Dos evidencias. La primera, el ajuste fino de condiciones especiales para que se permita la existencia de vida inteligente. No en cualquier universo podría existir vida inteligente como la nuestra. Pues bien, sucede que las condiciones iniciales de nuestro universo son muy especiales, tales que permiten la existencia de vida. El astrofísico ateo Stephen Hawking dice, si la velocidad de expansión un segundo después del Big Bang hubiera sido menor, incluso en una parte en 100.000 billones, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado su tamaño actual. Es decir, si hubiera habido una variación pequeñísima simplemente en eso, el universo no podría haber desarrollado vida. Y el astrofísico Roger Perron, tomando el caso de la entropía, calcula un ajuste fino de 10 elevado a la 10 elevado a la 123 como la probabilidad con la que tiene que enfrentarse la posibilidad pues de la vida, ¿no? O sea, es muy muy improbable. Finalmente, quiero citar dentro de este argumento teleológico el hecho de la aplicabilidad de las matemáticas. Los avances de la física nos muestran que las matemáticas funcionan, y no cualquier tipo de matemáticas, sino matemáticas ordenadas, simétricas, con propiedades de belleza matemática y consistentes. Si el universo fuera un puro accidente azaroso, no creo que esperaría que las matemáticas funcionen tan bien como lo hacen. Todo eso, creo, apunta a la existencia de Dios y refuerza los argumentos cosmológicos y teleológicos que inicialmente han sostenido los teístas. Gracias.
Dante Urbina, y ahora vamos a cederle los 10 minutos al profesor Humberto Quispe, al cual también saludamos con fuertes aplausos. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Digamos, felicito la iniciativa de hacer un conversatorio sobre un tema bastante antiguo, y en realidad el tiempo que tenemos es demasiado breve para un tema tan complejo. Yo básicamente, como se ha dicho, tengo formación filosófica, no soy una persona enterada al detalle de las cuestiones físicas, y más bien voy a hacer algo que los filósofos suelen hacer habitualmente, que es comenzar cuestionando las preguntas. Esta práctica es muy antigua. Platón, o bueno, el Sócrates de Platón, cuando recibe una pregunta, lo primero que hace es señalar que la pregunta está mal planteada y que habría que preguntar de manera distinta o preguntar algo previo. En este caso, la pregunta es: ¿apunta la física a la existencia de Dios? En primer lugar, me resulta un poco etérea, general, un tanto imprecisa la palabra apuntar, ¿no? Pero no quiero quedarme exactamente en ese término, que es un poco opaco, sino centrarme en el tema o el concepto de Dios, ¿no? Antes de preguntar o antes de responder la pregunta, ¿apunta la física a la existencia de Dios?, una pregunta previa es: ¿qué entendemos por Dios? ¿Qué estamos entendiendo por Dios al hacer la pregunta, ¿no? A lo largo de la historia del pensamiento han habido muchas concepciones de Dios, y en las diferentes religiones también ha habido diferentes maneras de entender a Dios. Entonces la pregunta que yo haría acá en la mesa, en primer lugar, es esa: ¿a qué estamos refiriéndonos con la palabra Dios? ¿Qué idea de Dios estamos manejando, ¿no? De lo que he podido escuchar, se está suponiendo de que si hay Dios, se trata de una realidad creadora, ¿no? Y que habría una serie de indicios establecidos por la física para afirmar que efectivamente habría un creador, ¿no? Ahora, respecto a qué cosa significa la palabra Dios y la importancia para una argumentación de su existencia, hay en filosofía diferentes posturas, ¿no? Hay algunos que piensan que en realidad no basta ni siquiera conocer el significado de la palabra Dios para poder establecer su existencia, sino que es necesario previamente tener un conocimiento de lo que es Dios, de su esencia, para luego pasar a establecer si es que existe o no en la realidad. Hay otros autores que no pretenden tanto, es el caso de Tomás de Aquino, que considera que no es necesario un conocimiento de la esencia divina como requisito para conocer su existencia, sino que basta tener una cierta comprensión del nombre, del significado del nombre de Dios. Ahora, ¿cuál podría ser pues el significado mínimo? Es un poco difícil establecerlo, pero yo diría que la palabra Dios siempre está en contexto. Y nosotros, me parece a mí, en general, los que estamos acá, cuando hablamos de Dios, estamos de alguna manera recogiendo una acepción que nos vincula a la tradición judeo-cristiana. Es decir, estamos hablando de una entidad espiritual, de una entidad que está más allá de las coordenadas del espacio y del tiempo, y que tiene ciertos atributos, como por ejemplo la infinitud, la perfección, la omnisciencia, la omnipresencia, la misericordia, y como también se ha sobreentendido acá, se le atribuye el ser creador, ¿no? Bueno, sobre esta base, con esta idea de Dios, es que se ha discutido en nuestro contexto, en la tradición occidental, el tema de la existencia de Dios, ¿no? Que es un tema más que físico, es un tema metafísico, ¿no? Porque se trata de establecer la existencia de algo que no es aparente a los sentidos, más aún, algo que está más allá de las coordenadas espacio-temporales. De tal manera que lo primero que habría que tener claro, si es que planteamos la pregunta, es que estamos preguntando por algo que no es del orden de las cosas que nos circundan, no es del orden de las cosas que están de alguna manera en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces no tendría sentido
buscar a Dios a través de algún procedimiento de carácter empírico, ¿no? Si es una realidad que está más allá del espacio y del tiempo, más allá de lo que pueden captar los sentidos, la búsqueda de Dios tendría que ser diferente. No podría ser en base a la observación, a un experimento, o no podría ser en base a la apelación a los sentidos, ¿no? Y por eso digo que no es un tema estrictamente de carácter físico, sino que es un tema de carácter metafísico. Un tema en el cual tiene que desplegarse nuestra racionalidad para ver qué es lo que podría lograr o qué podría alcanzar, ¿no? Y así lo han entendido los filósofos desde muy antiguo, y han tenido diferentes estrategias para tratar de responder esta pregunta en el plano metafísico, ¿no? Y básicamente se han dado muchos abordajes, pero yo mencionaría básicamente dos abordajes. Uno, que parte de algún tipo de efecto para probar que Dios es la causa de ese efecto, y otro tipo de abordaje que más bien parte del concepto de Dios para concluir su existencia a través de un análisis de carácter conceptual. El primer tipo de argumento es el que desarrolla, por ejemplo, Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino desarrolla argumentos, también Descartes, que parten de efectos de cierto tipo para probar que esos efectos no podrían darse en la realidad a no ser que haya Dios, ¿no? Y ahí tenemos las famosas 5 vías de Tomás, tenemos también como 3 argumentaciones en Descartes, y en otros autores también aparecen argumentos de carácter causal. Y el otro argumento es de carácter analítico, donde no se apela al principio de causalidad, sino que se apela a un análisis de carácter conceptual para concluir que Dios existe como una exigencia del contenido del concepto del cual estamos partiendo. Y ese tipo de argumento es el que se ha denominado a partir de Immanuel Kant argumento ontológico, ¿no? Bueno, todos estos argumentos están presuponiendo lo que yo acabo de indicar, están presuponiendo una cierta idea de Dios, y están presuponiendo que al no ser evidente este tipo de realidad, se requiere algún tipo de argumentación o de prueba que es de orden metafísico. Yo ya, no creo que en esta parte, sino más adelante, voy a expresar mis dudas respecto a esos esfuerzos por demostrar la existencia de una entidad con las características que he mencionado, ¿no? Yo en principio pienso que en el plano racional ni la postura teísta ni la postura atea son posturas que logran probar de manera contundente su conclusión. Yo creo más bien que respecto a la existencia de Dios, el Dios tal como lo he caracterizado, no hay evidencia de ningún tipo y tampoco hay pruebas de carácter concluyente. Y apelo a una corriente filosófica que proviene de la antigüedad, que es el escepticismo, para plantear en esa medida, como respuesta a este problema, la suspensión de nuestro juicio, ¿no? Al no haber una evidencia y al no haber una prueba o demostración contundente, lo que cabe desde el punto de vista racional es simplemente suspender el juicio. Y acá voy a terminar con un ejemplo para ser lo más claro posible. Si a mí me preguntaran sobre, digamos, si me preguntaran si el número total de estrellas en el universo es par o impar, yo no tengo una evidencia si el número total de estrellas es par o impar. Tampoco puedo tener una prueba que asegure de manera contundente una cosa u otra. En ese caso, lo más razonable es suspender el juicio. Afirmar, no sé, no lo puedo determinar racionalmente. De lo cual no se sigue que no se pueda creer en Dios. De lo cual se sigue que la creencia en Dios no puede ser demostrada de manera completa. Muchas gracias. Antes de continuar con la metodología de nuestro conversatorio, como ya pueden haberse enterado, cada postura ha sido planteada, cada persona ha mostrado sus ideas. A continuación vamos a pasar a proyectar las preguntas que cada ponente va a responder. Les comento que cada ponente tiene 3 minutos aproximadamente para responder a esta pregunta. Pero antes de ello quiero hacer una pequeña acotación.
entendamos de que esto no es un debate. Por lo tanto, no está permitido para los ponentes poder lanzar algún reto o poder responder a alguna postura del otro contrincante, porque de ello dilataríamos el tiempo respondiendo y ustedes entienden cómo sería esa cuestión. Por ello, repito, que se va a plantear la pregunta y cada ponente tiene 3 minutos exactamente para responder esa pregunta y no puede responder o lanzar algún reto o alguna cuestión a otro ponente. Bueno, la primera pregunta, como la pueden observar, es: ¿puede la física dar una demostración definitiva de la existencia o inexistencia de Dios? Y con ello, el profesor Luis del Castillo nos va a responder. Bueno, por ejemplo, principio materialista universal de existencia. Todo objeto, proceso en el universo, naturaleza, solo puede existir, pertenecer, solo puede localizarse en uno de los dos sectores siguientes: la base o infraestructura conformada por el continuo materia, espacio, tiempo, no el espacio-tiempo, sino el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, o en la superestructura que constituye la proyección, efecto, emanación, efectos de integración, emergencias de la infraestructura o base o sustrato. Esto es, sea X un objeto o proceso supuestamente existente. Entonces, si X existe, este objeto o proceso, X tiene que pertenecer o a la infraestructura del universo, que es el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, o a la superestructura del continuo. Por ejemplo, podemos dar ejemplos de la infraestructura: algunos objetos, materia, espacio, tiempo, electrones, átomos, moléculas de mioglobina, cola de cometa, protones, neutrones, campo eléctrico, campo magnético, hígado, hipotálamo, membrana celular, transistor, anillo F Saturno, gota de lluvia, zanahoria, división celular, río Amazonas, páncreas, pluma, océano Pacífico, etc. Objetos de la superestructura: el pensamiento, la conciencia, el lenguaje, las relaciones sociales, el amor, la justicia, las ecuaciones algebraicas, la poesía de Vallejo, el sistema bancario, el dios Osiris, el diablo, los espíritus, el interés simple, la angustia, la bondad, la ternura, el odio, el teatro, la moral, las luchas feministas, etc. Objeto, proceso, Dios. Puesto que el objeto, proceso, Dios no tolera pertenecer, ser incluido en la infraestructura o base, esto es, no pertenece al continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, no existe en lo concreto, en lo real físico, solo se permite existir en la superestructura o proyección de estados del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. En este caso se localiza en la ideología religiosa, en la sección ideas sin contenido propio, sin contenido real, la cual es la única existencia que puede reclamar, ¿no? Es un ser imaginario. Entonces, para nosotros este continuo es eterno, indestructible, autodinámico y se autoproyecta, no surge de la nada. En la teoría del Big Bang, la singularidad no surge de la nada, es una semilla de continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, y nunca se ha propuesto un surgimiento de la nada, salvo una teoría de Hale que crea hidrógeno a partir de la nada, ¿no? Entonces, no existe en la singularidad algo que sea diferente al continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, y no es un inicio del tiempo ni del espacio, sino es una transformación, una reversión posible. No hay ninguna prueba. La singularidad es materia, espacio, tiempo, movimiento que sufre una nueva transformación si es que realmente ha existido, porque es una extrapolación razonable aceptada por muchos científicos, pero no corroborada. Hay científicos también que se oponen, ¿cierto?, y hacen desarrollos en contra de esa singularidad. Pero la singularidad es materia, espacio, tiempo, movimiento. Y otra cosa, el comportamiento de la naturaleza no es puro azar. Coexisten la necesidad y el azar, coexisten las leyes. El continuo materia, espacio, tiempo no hace lo que le da la gana. Tiene su propia dinámica, su propia estructura, sus propios compromisos, sus propias legalidades, sus reglas. Las cosas no pueden suceder de cualquier manera. Esas estructuras finas todas son producidas por el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. No necesitan de ningún agente exterior, no requieren de ninguna inteligencia exterior. Es parte de su contenido interno, de su propio desarrollo, de su autodinamismo. La física rigurosa no puede aceptar, en proyección filosófica, la existencia de un ser imaginario. Y una forma de corroborarlo es estudiando la naturaleza. Estudiemos la naturaleza, estudiemos el universo
y veremos el comportamiento de este creador. Entonces, esta naturaleza es el reflejo de ese creador. Si un caso, voy a tener que saltarme, ¿no? Si un caso desesperado, allá se colocó. Bueno, ahora a continuación Dante Urbina va a pasar a responder la misma pregunta. Bueno, como ya se explicitó, mi postura se da desde lo que filosóficamente o clásicamente ha sido el teísmo. ¿Y cuál es la conceptualización? ¿Cuál es el concepto de Dios que plantea el teísmo? Porque eso es necesario para responder pertinentemente a esta pregunta. No, el teísmo clásico no plantea que Dios sea un ser material o que se identifique con la materia en su conjunto, eso es panteísmo, ni tampoco plantea que sea una mera idea de la mente sin más, sino plantea que es una realidad espiritual trascendente y previa a la materialidad. Cualquier argumento que no tome en cuenta esta conceptualización del concepto desde el teísmo clásico no refutaría al menos el teísmo clásico, que es lo que estaría defendiendo. Pues bien, dado ese concepto de Dios, ¿se puede dar una demostración definitiva de la existencia e inexistencia de Dios desde la física? No. Lo que yo he dicho propiamente en mi planteamiento no es que la física demuestre la existencia de Dios por la propia definición de Dios. He dicho, Dios no es un objeto físico, no está al alcance de telescopios ni microscopios. Dios es un objeto metafísico. Pero la estructura del mundo físico que exhibe, uno, un comienzo absoluto y dos, un orden, me lleva a pensar en la idea de Dios razonablemente. En ese contexto quiero citar al astrofísico Paul Davies, que respecto al tema del inicio dice lo siguiente: la venida a la existencia del universo, tal como es discutida en ciencia moderna, no es simplemente cuestión de imponer algún tipo de organización a un estado previo desordenado, sino literalmente la venida a la existencia de todas las cosas físicas desde la nada. Aquí Paul Davies, este astrofísico británico, nos está explicando la cuestión de la singularidad. De otro lado, respecto de la cuestión del orden del universo, ¿no? La física apunta hacia eso. Pretender que las solas leyes físicas puedan explicar todo el orden que tenemos no es suficiente. La teoría M plantea alrededor de 10 elevado a la 500 universos posibles que son consistentes exactamente con nuestras mismas leyes físicas. Las constantes iniciales finas para que se dé la vida inteligente e interactiva como la nuestra no se pueden aplicar por las leyes físicas porque hay 10 a la 500 universos posibles consistentes con esas mismas leyes físicas. Así que el puro azar, ni sumado a las leyes físicas, podría explicar esto, ¿no? Cierro citando al gran físico Albert Einstein. Él decía: lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible. Es decir, hay una racionalidad, una estructura matemática, una funcionalidad, un orden. Esto me lleva claramente a la idea de una mente racional previa al estudio y descubrimiento científico que hace el hombre. Nosotros descubrimos leyes que ya están ahí, pero ¿por qué están ahí si la materia es ciega? Tal vez porque hay una mente trascendente y previa. Gracias. Y a continuación, con la misma pregunta, el profesor Humberto Quispe. Bueno, lo dicho anteriormente, ya se sabe cuál sería mi respuesta. Hace un momento estaba diciendo que este tema no es en sentido estricto un tema físico. La pregunta por la existencia de Dios es una pregunta metafísica. Por lo tanto, no cabría en mi postura la posibilidad de demostrar desde la física la existencia o la no existencia de Dios. Pero yo iría más allá todavía. Yo pienso que en general no es posible demostrar la existencia de Dios ni lo contrario, en general, ¿no? Ni lo hace la física, ni tampoco creo que lo pueda hacer la filosofía, ¿no? Si partimos de la idea de Dios que hace un rato mencioné, un ser espiritual, eterno, por lo tanto más allá del espacio y del tiempo, infinito, perfecto, creador, si partimos de esa idea, no hay forma de elaborar una argumentación racional concluyente de su existencia, ¿no? Los argumentos que se han elaborado en la tradición filosófica siempre encierran algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, solamente para poner un caso, las vías de Tomás de Aquino intentan probar una entidad con las características que he señalado, partiendo de algún dato del mundo sensible.
pero lo hace apelando al principio de causalidad. Y una primera pregunta que podemos plantear ahí es la siguiente: ¿es legítimo el principio de causalidad emplearlo más allá de la experiencia para concluir algo que está más allá de cualquier experiencia posible? La causalidad, y en esto evoco a Hume, es una relación que más bien descubrimos empíricamente. Empíricamente es como yo descubro que un hecho A, por anteceder a un hecho B, es la causa del hecho B, ¿no? Es decir, se trata de una sucesión regular de hechos que constatamos empíricamente, que no tienen necesidad absoluta y que no podemos emplear para pretender conocer más allá de la experiencia humana, ¿no? Voy a volver en una próxima intervención, porque creo que ya no tengo tiempo, sobre el concepto de Dios que he estado manejando, que es el concepto de la tradición judeocristiana, que al mismo tiempo le atribuye a Dios el carácter de infinito y el carácter de creador. Yo creo, solamente lo anticipo, que ese concepto es un concepto contradictorio. No es posible que un ser infinito sea creador. Pero sobre eso volveré en la tercera pregunta. ¿Cuán viable o factible es esto? Nuestro ponente Luis del Castillo tiene 3 minutos para responder a ello. Bueno, la teoría del todo está en todos los modelos filosóficos y todos los modelos integrales de física. Ese nombrecito de teoría del todo es una novelería de los últimos tiempos. Todos los sistemas filosóficos pretenden ser teorías del todo. Todas las grandes teorías, ¿cómo se llama?, integradoras de la física, pretenden ser teorías del todo. Y la física ha desarrollado su propia teoría del todo desde la clásica, que consiste en ¿qué? En establecer la esencia de los fenómenos mecánicos, electromagnéticos, cuánticos, termodinámicos, etc. Y con eso establecer la esencia de las reglas que son uniformes y que obedecen todo el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. Ahora lo elevamos a nivel filosófico y simplemente a nivel filosófico lo expandimos más, la generalizamos más para establecer que si en una región, si tomamos una región del universo que es la nuestra y establecemos la esencia de los principios generales que obedecen el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento y que su esencia de infraestructura es este continuo, podemos extrapolarlo. No nos queda más remedio que extrapolarlo a todo el universo. No nos es posible llegar más allá, puesto que el hombre con Protágoras sigue siendo la medida de todas las cosas. No se olviden que todo lo que hablemos en cualidades, en cantidades, la tomamos como base nosotros y nuestras proyecciones. No podemos hacer otra cosa. Inclusive Dios es proyectado como nosotros y lo medimos con nuestras dimensiones, con nuestras capacidades, con nuestra moral, con nuestro subjetivismo. No nos es posible hacer otra cosa. Por eso es que Dios es una superproyección de nosotros mismos. Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. No nos queda más remedio. Depurada, por supuesto. Entonces, bueno, el físico trabaja, claro, la teoría de partículas elementales, la esencia de partículas elementales, la esencia de teoría de campos y las formas en que se aglutinan y se construyen estructuras. Eso daría una teoría del todo. Cómo se organiza el espacio, el tiempo, ¿no?, el movimiento en base a su núcleo, que es la materia. Eso daría la teoría del todo. Las grandes leyes de conservación son parte de esa teoría del todo. Las grandes leyes que establecen las interacciones es parte de la teoría del todo. Entonces la física cada día lo que hace es agrandarla más, y con eso le brinda a la filosofía una base para su propia teoría del todo filosófica, científica. Entonces, la teoría del todo, ¿cuál sería? De que el universo, la existencia de la naturaleza, en esencia es el continuo, materia, espacio, tiempo, movimiento eterno, indestructible, sin comienzo ni final. Y todos los desarrollos de ella es todo lo que experimentamos y vemos. Todas las manifestaciones internas, todas sus variaciones. Desde, ¿cómo se llama?, 3 partículas elementales hasta el cerebro y el pensamiento, son variaciones, reestructuraciones, ¿no?, de ese continuo. Esa es la teoría del todo. Ahora los detalles de cómo se organizan, cómo interactúan, etcétera, lo ven pues la física, la química, la biología, los modelos matemáticos, etcétera. La teoría del todo está de ¿qué? De que todo esté en movimiento, en movimiento perpetuo, y que la lucha y unión de contrarios es el núcleo del desarrollo dialéctico de ese continuo. Esa es la esencia de la teoría del todo. El continuo como existencia, materia, espacio y movimiento, y el núcleo del desarrollo, que es
la lucha y unión de contrarios, que la contradicción es la que genera el desarrollo, el cambio, la transformación, el movimiento. Eso es parte de la teoría del todo. Bien, respecto a la misma pregunta, solo sería posible una teoría física de absolutamente todo si se cumpliera la premisa de que absolutamente toda la realidad es física y listo. Pero el tema es que el análisis de la realidad física nos lleva hacia lo metafísico, apunta hacia lo metafísico. No digo que lo encierra o que lo prueba al 100% como probar algo de laboratorio, eso no estoy diciendo. Pero sí que nos puede llevar filosóficamente a la idea de metafísico. El propio astrofísico ateo Stephen Hawking reconoce eso cuando en su libro La historia del tiempo escribe: incluso si solo hay una teoría unificada posible, se trata únicamente de un conjunto de reglas y ecuaciones. ¿Qué es lo que insufla fuego en las ecuaciones y crea un universo que puede ser descrito por ellas? El método usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debe haber un universo que sea descrito por el modelo. ¿Por qué atraviesa el universo por todas las dificultades de la existencia? ¿Es la teoría unificada tan convincente que ocasiona su propia existencia desde la nada? ¿O necesita de un creador? Pregunta el propio Stephen Hawking. Entonces me parece que el análisis de lo físico razonablemente nos remite a lo metafísico. No pido certeza 100%, pero planteo que la postura más razonable es el teísmo. Frente al ateísmo, el agnosticismo y el teísmo, el peso de la racionalidad inclina la balanza hacia el teísmo. Ahí está el peso de la razón y de la evidencia. Quedarse en el agnosticismo porque no se tiene certeza al 100% sería como jamás declararse a la mujer de su vida porque uno tiene miedo de que le vaya a decir que no. Te puedes perder de mucho, te puedes perder de una experiencia de Dios. Finalmente, refiero lo siguiente. Se dice, ya, pero de lo físico no puedes saltar a lo metafísico. La filosofía, y en especial la ontología, trata el problema del ser, independientemente si es físico o metafísico. La filosofía no tiene por qué presuponer que todo es físico o todo es metafísico, etc. Trata el ser en general. Pues bien, en términos del ser, ¿qué nos dice el principio de causalidad? El principio de causalidad se podría aplicar como lo siguiente: todo lo que comienza a existir tiene causa. Tenemos fuerte evidencia científica de que el universo tuvo un comienzo absoluto de la existencia. Pensemos solamente en la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que en un sistema cerrado, y si el universo es lo único que existe, sería en su totalidad un sistema cerrado, la entropía, es decir, el grado de desorden, irá aumentando crecientemente a medida que pasa el tiempo. Si el universo fuera eterno, como dicen los materialistas, ya habríamos alcanzado el estado de equilibrio térmico y no podríamos estar sentados aquí. Todo sería el equilibrio térmico, energía calorífica, desintegrada, etc. Dado que no es el estado que vemos, se comprueba que el universo no es eterno y va a requerir de una causa. Bueno, la pregunta es sobre... actualmente varios físicos trabajan la teoría del todo, es decir, una teoría que explica absolutamente toda la realidad. Y la pregunta es, ¿cuán viable o factible es eso? Bueno, yo sí también diría algo de lo que ya se ha dicho en esta mesa. En realidad va a depender qué se entienda por realidad, ¿no? En realidad. Va a depender de qué ontología manejemos, ¿no? Si la realidad es lo material, probablemente la física pueda llegar a una explicación de la totalidad entendida de esa manera. El asunto, justamente lo que está en cuestión, es si es que en la realidad todo es material o hay realidades de otro tipo, ¿no? Y en el caso que hubieran realidades de otro tipo, que no sean materiales, bueno, en ese caso, si hubieran realidades de carácter metafísico, no habría la posibilidad de que la física dé una visión o un conocimiento totalizante, un conocimiento de la totalidad. Bueno, y ahí el tema francamente es definir pues la ontología. Acá yo lo que he sostenido es que no se puede probar que haya algo más allá de lo material, pero tampoco se puede negar. No hay ninguna prueba para afirmar de manera categórica, concluyente, sin que haya lugar a la duda respecto a la existencia de algo no material o espiritual, ¿no? Pero tampoco hay una prueba de que todo se reduce a la materia o que hay una identidad entre ser y materia.
Entonces, en eso consiste, digamos, una postura escéptica, ¿no? En suspender el juicio respecto a lo que no es probado de manera concluyente y respecto a aquello que no tiene a su favor algún tipo de evidencia. Ahora, solamente para terminar, el que no se pueda probar la existencia de Dios y el que no haya evidencia no significa que una persona no pueda creer en Dios, ¿no? Significa que esa creencia no se ubica en el ámbito de lo demostrable. En filosofía, desde Platón distinguimos dos ámbitos, ¿no? Siguiendo la famosa línea, el ámbito de la doxa, de la opinión, y el ámbito del episteme. En el ámbito del episteme se busca el conocimiento demostrable, ¿no? El decir, que es una perspectiva escéptica, que no podemos demostrar la existencia o no existencia de Dios, no niega la posibilidad de que en el ámbito de la doxa las personas puedan creer o no creer en Dios. Así pasamos a la tercera pregunta, la cual es... A ver, la tercera pregunta, por favor. ¿Los últimos descubrimientos de la física se corresponden con la noción teísta de creación o más bien la contradice? Y siguiendo la dinámica, el profesor Luis del Castillo tiene los 3 minutos para responder a esta pregunta. Por si acaso, no se puede decir los últimos años de la física, depende de qué representantes de la física. Hay descubrimientos, pero la interpretación que realizan depende de la escuela filosófica a la cual está. Tenemos físicos religiosos, físicos, ¿cómo se llama? Teístas, panteístas. Tenemos físicos, ¿cómo se llama? Materialistas. Hay físicos, ¿cómo se llama? De filosofía analítica, de todo. Y cada uno lo interpreta según su subjetividad también muchas veces. Tienen que luchar contra esas subjetividades. Hay muchas interpretaciones erróneas que yo he escuchado a especialistas, como la aniquilación de partículas, por ejemplo, en que establecían que la aniquilación de partículas implicaba cómo una partícula antipartícula se convertían en la nada. Y eso es completamente falso, se convierte en radiación electromagnética. Y ni siquiera han reconocido muchísimos, hasta los textos actuales, la realidad, la materialidad de la radiación electromagnética. Así que hasta en eso hay discrepancias. Entonces, la teoría, claro, los descubrimientos de la física, analizados fríamente, rigurosamente, no se corresponde con la relación teísta. No se encuentra Dios por ningún lado, porque siguen sus propias reglas, sus propias interacciones, directas con la matemática asociada, sin ver ninguna inteligencia detrás. La inteligencia que hay detrás es de las propias reglas de la naturaleza. La propia naturaleza interacciona según su propio reglaje. En algunos casos reglas sorprendentes, en otras no tan sorprendentes. Pero ese reglaje es interno. No se necesita ningún orientador, ninguna inteligencia que la guíe. Entonces los últimos descubrimientos de la física, analizados correctamente, rigurosamente, no conducen de ninguna manera a ella. Lo que hacen es reafirmar, ¿cierto?, las leyes generales de la naturaleza y descubrir nuevas variedades, nuevas riquezas, nuevos conceptos, pero todos enmarcados dentro de los principios, ¿cierto?, generales de carácter materialista de la física. Cualquier otra cosa es pura imaginación, es pura cosa más voluntad de crear seres donde no los hay. No observamos eso. Tenemos que seguir rigurosamente lo que se observa, lo que se constata y analizarlo y proponerlo correctamente. Pero por eso les digo, muchísimos especialistas y libros de última generación, por ejemplo, ni siquiera corrigen el que ya la dualidad de una partícula desapareció. Ya se ha explicado la dualidad de partículas sin recurrir y siguen hasta los últimos libros afirmando. Y otro tipo de afirmaciones en mecánica cuántica, hasta en mecánica clásica. Hay errores que no se corrigen tercamente, porque no se discuten a fondo, ni lo hacen con físicos netamente materialistas. Así que la física, digamos, correctamente interpretada, no tiene ninguna noción teísta en que se pueda apoyar. Bien, en mi turno quiero hacer notar de que en términos de lo que he hablado, curiosamente, para el tema de lo que dice la física, he citado a un físico fuertemente ateo, activista en contra de la religión, que es Stephen Hawking, y a su vez a Alexander Vilenkin. Los datos son los datos de todas maneras. Pues bien, también anoto que hay que distinguir en el contexto de esta pregunta
lo que es conocimiento demostrable de lo que es conocimiento demostrable empírica o materialmente. No necesariamente se identifican. Que algo no sea demostrable empírica y materialmente no implica de por sí que sea imposible demostrarlo, sino que el análisis filosófico, que digo, toma la categoría general del ser y del conocimiento, independientemente si se identifica o no con lo material, puede abordar la cuestión, y ahí yo considero que la inferencia de la existencia de Dios es lo más razonable en base a los datos. No digo que la física pueda probar a Dios directamente, lo que digo es que nos da unos datos que nos confirman premisas de partida de argumentos filosóficos que tradicionalmente se utilizaron para probar la existencia de Dios. Tomemos por ejemplo el argumento cosmológico de que el universo tuvo un inicio y requiere de una causa, ¿no? Los astrofísicos John Barrow y Frank Tipler nos dicen lo siguiente: en esta singularidad, espacio y tiempo vinieron a la existencia. Literalmente nada existía antes de la singularidad. Así que si el universo se originó en dicha singularidad, tendríamos verdaderamente una creación ex nihilo, de la nada. De otro lado, respecto al argumento teleológico que toma la cuestión del orden del universo, el gran astrofísico Tony Rothman nos dice lo siguiente, cito: el teólogo medieval que contempla el cielo nocturno a través de los ojos de Aristóteles y veía ángeles que movían esferas armoniosamente, se ha convertido en el cosmólogo moderno que contempla el mismo cielo a través de los ojos de Einstein y ve la mano de Dios. No en los ángeles, sino en las constantes de la naturaleza. Recuerden lo del ajuste fino que mencioné. Si continúo la cita: cuando nos vemos confrontados con el orden y la belleza del universo, recuerden mi argumento sobre la aplicabilidad de las matemáticas, y las extrañas coincidencias en la naturaleza, es muy tentador tomar el salto de fe desde la ciencia hacia la religión. Solo quisiera, estoy seguro, continúo cita, de que muchos físicos lo quieren hacer. Solo quisiera que lo admitieran. Pero si partimos de presupuestos materialistas, no nos vamos a abrir la posibilidad de esa inferencia. No les pido que partan de presupuestos teístas, pero partamos de la evidencia. ¿Y cuál es la inferencia más razonable? Me parece que las características de inicio absoluto y orden que exhibe lo físico apuntan hacia algo metafísico. La materia no se ordena a sí misma porque no tiene conciencia ni voluntad, y tampoco se inicia a sí misma porque para iniciarse a sí misma tendría que existir previamente a su comienzo de existencia, lo cual es contradictorio. Se requiere de un ser metafísico trascendente. Gracias. La tarea de la filosofía demandar precisión de conceptos, ¿no? Tarea irrenunciable. La pregunta, a partir de la pregunta, sería: ¿en qué consiste la noción teísta de creación? ¿A qué llamamos noción teísta de creación? Bueno, tengo entendido yo que hablamos de esa visión teísta de la creación cuando estamos hablando de que el mundo es resultado de la creación, a partir de la nada, de, como dije hace un rato, una entidad espiritual, una entidad ni espacial ni temporal, que tiene como una de sus características ser infinito, ¿no? Y yo creo que ahí hay problemas con el teísmo, ¿no? Yo pienso, y eso lo había anunciado ya hace un momento, que no es posible tener una concepción coherente de Dios como creador y al mismo tiempo como infinito, ¿no? Si tomamos en serio la infinitud de Dios, si Dios es verdaderamente infinito, significa que no tiene ningún tipo de limitación, de carencia. Si fuera creador, si Dios hiciera algo diferente a Él, algo distinto a Él, entonces no podría ser infinito, ¿no? Porque al crear algo distinto, que tiene una realidad distinta a la de Él, estaría estableciéndose una alteridad, ¿no? Estaría Dios y lo otro que es distinto a Dios, su creación, ¿no? Y no es posible compaginar esa idea de un Dios que crea algo diferente, por decirlo de manera muy sencilla, que no es el árbol, que no es el hombre, que no es lo creado, y al mismo tiempo decir que es infinito. No ser algo es un límite. No ser la creación es un límite. Por lo tanto, el problema acá, para comenzar, es el concepto mismo, el concepto teísta de Dios. No hay manera de concebir a Dios al mismo tiempo como infinito y como creador. De lo cual no se sigue que no exista Dios.
de lo cual se podría seguir que tenemos que, en todo caso, repensar el concepto de Dios. Ese concepto teísta que se ha estado mencionando no es un concepto consistente o coherente. Habría que ver otras alternativas. Por ejemplo, una alternativa es la que nos da en filosofía Spinoza. Spinoza no piensa que Dios es un creador de algo diferente. Spinoza piensa que Dios es la única sustancia que hay en la realidad y que todo existe en Dios, ya sea como atributo o como modo, y que este mundo es manifestación de esa divinidad. Pero hace rato creo que esta mesa se está empleando la noción de creación, que me parece muy problemática si es que al mismo tiempo asumimos que Dios es un ser infinito. Y esta es la pregunta quizá un poco más polémica, ¿no? Que va a traer, vamos a disfrutar de los argumentos que nos dan nuestros políticos. La pregunta ¿es el hombre un ente puramente físico-material? ¿O hay algo en él propiamente metafísico, espiritual? Así, es una combinación de ambas cosas. Nosotros tenemos una parte material y una parte desarrollada por nuestras conciencias. La parte espiritual, lo que llamáramos científicamente el espíritu, el alma, es el comportamiento del cerebro en sociedad. La superestructura de la conciencia, los parámetros psíquicos son, por ejemplo, ¿cuáles? Inteligencia, ansiedad, temor, miedo, alegría, confianza, personalización, despersonalización, imaginación, sentimientos, abandono, amor, odio, rabia, depresión, sueños, delirios, emotividad, irritabilidad, razonamiento, percepción, eroticidad, representaciones, memoria, pensamiento, admiraciones, aspiraciones, voluntad, ambiciones, conciencia moral, actitud, obsesión, ternura, compasión, vergüenza, etc. Tengo acá una lista. Pero todas ellas son generadas por el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. No nos olvidemos que 3 minutos sin oxígeno, sin esas estúpidas y ridículas moléculas diatómicas de oxígeno, acaban con la conciencia. Todas estas proyecciones, obsesiones, ternuras, compasiones se vienen abajo. Sin proteínas no hay amor, ni hay odio, ni hay voluntad, ni hay ternura. Sin alimentación del cerebro, el páncreas, el estómago, etc., sin un cuerpo que lo sostenga, no hay espíritu, no hay alma. Y es lo más cercano a la imagen que tenemos de Dios, ¿cierto? ¿No? Una espiritualización al máximo. Entonces, todo esto tiene que ser alimentado, todas estas ideas, toda esta representación psíquica, tiene que ser, existe realmente, pero es una emanación de una organización estructural, cerebral, nerviosa, pero conectada con los desarrollos sociales, económicos, políticos, ideológicos, etc. Son cerebros en sociedad que crean una cosa exótica, una cosa extraña que llamamos conciencia, que llamamos sentimientos, que llamamos afecto, emotividad, celos, etc. Eso lo crea el desarrollo neuronal, el desarrollo del cerebro a un cierto nivel, que es organización de la materia, una organización particular del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, en desarrollos sociales, dentro de un modo de producción, dentro de una evolución histórica. La conciencia ha ido elevándose del nivel de las bestias o más abajo todavía, hasta el nivel en el cual estamos pensando en Parménides y en Dios, etc. Hasta ese nivel, debido a toda esa estructura, y no existe sin ella. Entonces, por lo tanto, ¿no? En cuanto a la pregunta, tendría que ser el continuo materia, espacio de movimiento, que era cerebro. Y el cerebro en sociedad implica ideología, arte, escultura, pintura, música, poesía, rito, mito, religión, filosofía, etc. Todo eso lo crea, eso es parte del espíritu. Ahí nos realizamos. Ahí es donde cobramos existencia en nosotros mismos y nos enriquecemos. Y inventamos, ¿cierto? ¿No? Así como nosotros construimos, como nosotros creamos, armamos, ¿cierto? Armas, pintura, escultura, creamos utensilios, creamos, ¿cómo se llama? Herramientas. También empezamos a creer que tiene que haber un creador para todo el universo. Pero eso es una proyección, ¿cierto? ¿No? Una proyección ideológica, una proyección de el mecanismo, ¿cierto? De analogía que crea el mismo cerebro para orientarse en el mundo exterior, en el que nos enfrentamos a la naturaleza como un tú. Dotamos a toda la naturaleza de voluntades, de personalidad. Los árboles, la tierra, el rayo, la lluvia, ¿cierto? El mar, los ríos, las corrientes, los animales son personas. Entonces,
Dios también es parte de esa personificación a un grado como muy elevado. Y Dios también tiene su historia, claro. La historia de Dios es la historia de sus adoradores, ¿no? Dado que no es pertinente la interacción directa, solo lo voy a referir a algunas fuentes donde yo ya he resuelto ciertos problemas que se han planteado. Por ejemplo, esta cuestión de la supuesta contradicción entre infinito y creador lo verán resuelta en la parte 3, capítulo 1 del libro que se citó al comienzo, que se publicará a inicios del próximo año, específicamente la formulación del filósofo Sebastián Faure y el filósofo Leonard Peikoff, que plantean esos problemas. De otro lado, respecto de la cuestión neurocientificista, pues de ver a todo pues como un mero producto del cerebro, lo refiero también a mi conferencia Las neurociencias y el espíritu, que di en la Facultad de Psicología de esta misma universidad. Ahí planteo un modelo teísta que su punto de partida es que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu. No es solo espíritu, no solo cuerpo, es una unidad sustancial y se requieren mutuamente. Pues bien, yendo entonces a la cuestión, ¿es el hombre un ser puramente físico o hay en él algo metafísico? De acuerdo al argumento antropológico que puse en un debate que tuve hace 2 años aquí, listé 5 características que creo que se explican mejor por lo que es propiamente un espíritu autónomo, que no es simplemente una emanación del cerebro. Primera característica, trascendencia a la naturaleza. ¿Por qué el hombre trascendería lo natural? Si el cerebro es nada más un objeto natural, o la materia es un objeto natural, ¿por qué hace cosas trascendentes a la naturaleza como el arte, la filosofía o la idea de Dios? Y ahí me lleva al segundo punto, el pensamiento abstracto. No solo pensamos en cosas de la materialidad, sino en cosas puramente abstractas como las integrales, teoremas matemáticos, la misma idea de Dios, no Dios meramente como una proyección de cosas que podemos ver y tocar, o como proyección nuestra sin más, o de nuestras características, sino también como un ser trascendente. Ese es el nivel de abstracción pura de la idea de Dios que maneja el teísmo clásico. Si fuéramos puramente materia, no entiendo qué necesidad haya de que tengamos que hacer tal tipo de abstracción, pero si tenemos espíritu me parece coherente. Tercera característica, autoconciencia. Este micrófono no sabe que es un micrófono, este micrófono no concibe que yo estoy hablando a través de él, no tiene conciencia. Un ser espiritual sí puede generar esa autoconciencia, permite estados conscientes. El cerebro no está triste, el cerebro no está feliz, es la persona con cerebro la que puede estar triste o estar feliz. Ahí está la correlación entre un espíritu y la materialidad, el cerebro. Cuarta característica, el libre albedrío. Si absolutamente todo está determinado por la materia y solo somos materia, absolutamente todos nuestros actos serían determinados, pero el hecho de que podamos realizar actos libres es muestra de que en nosotros hay una potencia que no está puramente determinada por leyes materiales. En consecuencia, el libre albedrío implica la existencia de un espíritu. En quinta instancia, teme juicios morales. La naturaleza y la materia y el cerebro son puramente amorales. El bien y el mal no son categorías de la naturaleza. Cuando un lobo mata a una liebre para comérsela, simplemente la mata, pero no la asesina, porque no hay una categorización moral de lo que está haciendo, no es un agente moral. El ser humano sí, pero ¿cómo podemos ser agentes morales si somos puramente materia y la naturaleza es amoral? Porque hay en nosotros una realidad distinta de la mera materia, una realidad espiritual. Bueno, un tema complejo en realidad. No creo tener mucha claridad sobre el tema. Tal vez por la influencia de un autor que en este punto es muy débil, como es Descartes. Pero solamente 2 o 3 comentarios, ¿no? Sin que esto sea ninguna argumentación rigurosa, veo dificultad para reducir, digamos, por ejemplo, ideas a procesos de carácter neuronal. Si decimos de que el cerebro produce ideas, digamos, en la medida que las ideas son de una índole o naturaleza distinta, no veo claro cómo sería ese surgimiento y esa relación causal. En principio, las relaciones causales tienen que, en principio tiene que haber una cierta homogeneidad entre causa y efecto. Es posible que una causa genere un efecto muy distinto, muy diferente. En el caso de las ideas son, si bien es cierto, tienen, digamos, en el marco del pensamiento, del razonamiento humano, tienen temporalidad
sin embargo carecen de espacialidad, ¿no? ¿Cómo explicar realidades no espaciales, no ubicables, porque no son espaciales, a partir de procesos que sí son espacialmente identificables? Si no me logra convencer completamente una mirada reductiva, en todo caso veo ahí un problema, ¿no?, que habría que seguir dándole vuelta, ¿no? Y sí, yo también rescataría como un elemento para pensar el tema la capacidad que tiene el ser humano de abstraer, ¿no?, y la conciencia, ¿no? ¿Es simplemente esto un procedimiento más complejo de la materia? ¿Un procedimiento un poco más complejo y sofisticado de lo físico? ¿No? Y lo otro es que, aun cuando en el ser humano podamos identificar que hay procesos mentales y físicos que van en simultáneo, que van en paralelo o que se van correspondiendo, de ahí tampoco me parece que es claro que se pueda concluir de manera un poco fuerte de que es imposible que haya una mente que desarrolle procesos cognitivos sin base material. Eso tendría que ser demostrado o probado, ¿no? Aún digo, cuando en el ser humano van parejos, es decir, podemos identificar que ciertos procesos mentales tienen un correlato, por decirlo de alguna manera, en la base física en el cerebro, ¿no? Pero de allí sacar la conclusión de que es imposible que hayan mentes con procesos cognitivos y sin cerebro. Yo creo que solamente podemos decir en sentido estricto que algo es imposible cuando encierra contradicción. Si no hay contradicción en el concepto mismo, la posibilidad creo que está bien. Eso es. Bueno, y con eso concluimos todas las rondas de preguntas planteadas hacia nuestros expertos en el tema. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas por el público, pero por cuestiones de tiempo vamos a abarcar pocas. Quiero hacer una acotación también o unas normas antes de pasar a la exposición para hacer esto que no dilate tanto el tiempo. La primera, que las preguntas sean directas, por favor, que no excedan más de 1 minuto. Luego, tampoco indagar tanto en el discurso. Pregunta, ¿no? Tienes 1 minuto máximo, de lo contrario se te va a cortar. Y quizás la más importante, las preguntas con respeto, que sean con rigurosidad al tema, por favor. Cualquier pregunta que escape al tema planteado no va a ser respondida por nuestros ponentes. Bueno, a ver, vamos a empezar a apuntar los nombres de las personas que van a intervenir. ¿Alguna? A ver, primero Carlos. Doris. Doris. ¿Nombre, disculpe? Miguel. ¿Cómo? Miguel. Miguel. Roberto. Francisco. En caso alcance tiempo, primero vamos a hacer todas estas preguntas, nuestros ponentes van a apuntar y luego van a pasar a responder. En caso alcance más tiempo, porque estamos limitados también con el auditorio, se va a abrir una nueva ronda de preguntas. Comienza Carlos, por favor, y ¿a qué ponente te diriges? El agua cuando está congelada es menos densa que el agua cuando no está congelada. Ahí no se ha operado un cambio en la composición química. Lo que se ha operado es un cambio en la orientación espacial de la molécula, haciendo que los puentes de hidrógeno estén más separados, ¿no? Entonces ahí hay un estado distinto de la materia. Pero el profesor ha dicho, por ejemplo, que en lo mental, en las ideas, no penetraría la categoría de la espacialidad. Yo le pregunto con qué seguridad se puede afirmar eso cuando hay teorías, aquí está la tesis doctoral del profesor Cuellar, que dice que lo mental, lo ideal, es una orientación espacial, es decir, un estado distinto de la materia cerebral o de las moléculas que están en las neuronas, mientras que uno está vivo. A ver, ahora la pregunta de Doris. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es para el profesor Humberto Quispe. Usted dice que el efecto no tiene que ser muy distinta a la causa, ¿no? Pero hay un concepto que es la emergencia, que, bueno, bien lo desarrolla Bunge, la emergencia en los sistemas.
Y bueno, en realidad el pensamiento no estaría muy alejado de la materia, puesto que el pensamiento es información y el procesamiento de la información. Y nosotros vemos que definitivamente en seres no vivos hay procesamiento, en seres no humanos hay procesamiento de la información, ¿no? Incluso a nivel de las proteínas, etcétera. Entonces, solamente sería una especie, me parece, el pensamiento de algo más elaborado que eso, ¿no? Ya a nivel consciente. Y para Dante Urbina, cuando decías que el micro no tiene conciencia de sí mismo y por lo tanto no tiene espíritu, bueno, obviamente me imagino que todos acá conocen que ciertos simios y otros animales tienen conciencia de sí mismos. Entonces estarías afirmando que ahí tienen espíritu esos animales, o en todo caso, porque si es que afirmas que no tienen espíritu, entonces te aclararías, ¿no? Y bueno, sería bueno también, no sé, que en lugar de remitir a tus textos, que seguramente alguno lo comprará, expliques, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Ahora la pregunta de Miguel. Sí, bueno, una para el profesor del Castillo. El primer tema de conversación se puede probar, creo, la existencia y la inexistencia de Dios. Lo que yo le quiero preguntar, bueno, usted es un físico, la física es una ciencia. La ciencia, hasta donde yo sé, no tiene por qué negar la existencia de algo. O sea, la carga de la prueba recae en el que hace la afirmación. Por ejemplo, el bosón de Higgs no se dio por sentada su existencia hasta que hace poco, recién ya se logró encontrar evidencia que apuntaba directamente hacia él. No sé si esa parte tal vez se le haya pasado, porque no me quedó muy claro. Y bueno, para Dante Urbina, él menciona el universo tiene un origen. Sí, efectivamente muchos científicos están de acuerdo con ello, pero ahí inmediatamente empieza con lo que es necesariamente Dios fue el que lo creó, y también uno se da cuenta de que cuando la ciencia busca evidencia que lleva a una conclusión, él parte de la conclusión y empieza a buscar, seleccionar evidencia de ahí y allá para intentar soportarla. Eso no es ciencia, realmente eso es una pseudociencia. Me gustaría que me explicara qué es lo que ocurre ahí. Gracias. Gracias, Miguel. Ahora el turno de Robert. No, pero sí, lo que noto es que toda la argumentación teísta se ha basado en la tradición judeo-cristiana. No todas las concepciones teístas tienen esta idea de la creación o de la aparición de lo que existe. De hecho, incluso son teístas sin Dios, ¿no? Como algunas en el budismo, en fin. Creo que quisiera saber si han considerado eso en general. Pero cuando escuché el tema de el pensamiento es una realidad no material, es lo que me pareció entender de lo que decía. Yo, hasta donde sé, físicos creyentes, jesuitas, como Teilhard de Chardin, por ejemplo, él trataba de identificar qué cosa era el pensamiento. Y el pensamiento lo dedujo como una especie de radiación. Y si es una especie de radiación emitida por el cuerpo, por el cerebro, tiene que estar en algún sitio. Tiene que acomodarse por su género y por su categoría en algún lugar. Y en esa línea iban sus investigaciones. Es decir, era algo material, no era una realidad inmaterial. Quisiera saber si han considerado esos dos elementos. Muchas gracias, Robert. Es el turno de Francisco. Sí, mi pregunta va hacia dos personas en particular. El señor Luis del Castillo, ¿no? Últimamente me he estado empapando de los últimos estudios de la mecánica cuántica, y existe una nueva variable en todo lo que es el enfoque de los experimentos, que es la intencionalidad o la intención del observador. Y de ahí derivo una pregunta al señor Quispe, que no será que todas las posturas acá presentes, incluso la de Dante Urbina, que me parece bastante interesante, y las demás, y las que puedan surgir, surgen de un mismo impulso de intención más allá de lo que podemos comprender. Esa es mi pregunta, un tanto abstracta, pero... Muchas gracias. A ver, el profesor Quispe va a empezar a responder, seguido por Dante, de nuevo el profesor Quispe, y termina con Dante, el profesor Castillo y Jesús.
Sí, para mejorar esta dinámica, el ponente va a responder todas las preguntas que le han realizado hacia su persona y luego así consecutivamente. Bueno, yo justamente había señalado un poco la dificultad de este tema. Hay diferentes posturas, ¿no? Es un tema que la formulación, digamos, contemporánea, en el debate moderno y contemporáneo, de alguna manera se remite a cosas de Descartes, ¿no? Quien es un dualista, y más bien las diferentes posturas que se han desarrollado es un intento de responder ese dualismo, ¿no? Que en ese caso se caracteriza por afirmar una total heterogeneidad entre el pensamiento o entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y bueno, han habido diferentes intentos de responder eso, porque al acentuar una total diferencia entre una cosa y otra, se han creado problemas que el propio Descartes no pudo resolver, como el caso mismo de la interacción de estas dos realidades o de estas dos sustancias, ¿no? Ahora, yo hace un momento cuando dije que las ideas eran distintas de los procesos pues, neuronales o de los procesos físicos, estaba pensando fundamentalmente en una nota, en un rasgo, ¿no? Estaba pensando que lo físico es ubicable en el espacio, lo cerebral me refiero en este caso concreto, en cambio las ideas no son ubicables, ¿no? Es decir, no hay en sentido estricto un lugar que ocupe, ¿no? Cuando, digamos, para decirlo de una manera un poco burda, tal vez cuando yo abro el cerebro de alguien para hacer una cirugía, voy a encontrar el cerebro, sus procesos, las partes, pero no voy a poder captar las ideas de una persona, ¿no? Entonces, a partir de allí es que viene la idea de que estas ideas tendrían pues una naturaleza un tanto diferente y habría que ver si es que es posible explicarlas a partir solamente de lo cerebral. Y también yo creo que habría que, bueno, ahí habría que revisarlo más a Bunge, precisar más el concepto de emergencia, ¿no? Porque de por sí el concepto no me comunica mucho, no me dice mucho. Decir que las ideas emergen, bueno, ¿qué significa eso? ¿No? ¿En qué medida eso es explicativo y aclaratorio? Y lo último no lo he entendido muy bien, esto del impulso de intención. No sé si podría brevemente... Cuando se ha estudiado el comportamiento de las partículas subatómicas, se ha descubierto que la intención o la, digamos, lo que espera ver el investigador incide directamente en el comportamiento de las partículas. Eso nos lleva a que detrás de todo hay una supuesta intención, incluso de todo lo que existe, ya que se ha llegado incluso a decir, a partir del acelerador de partículas, que somos vacío que da vuelta y da la impresión de ser materia. Habría, desde tu punto de vista, la opción de que haya una intención subyacente a todo lo que existe, dentro de lo cual no exista, digamos, el choque de puntos de vista y todo puede ser válido. La contradicción, mejor dicho. A mí me gusta pensar, digamos, que sea racionalmente demostrable que haya una intención en el todo. Acá bueno, no sé si lo entender bien, pero acá el problema es que a veces pensamos de una manera que no está justificada de la parte del todo, ¿no? Así como, digamos, hay cosas particulares que han sido hechas por alguien, pensamos que también el todo tendría que haber sido hecho por alguien, ¿no? O porque algunos objetos particulares, sobre todo los que fabrica el hombre, tienen una finalidad, un propósito, un telos, como se dice en filosofía, pensamos que también eso vale para el todo, ¿no? Y eso me parece que no es claro, ¿no? No es claro que haya una intención, que haya una especie de finalidad en lo que existe, ¿no? Ahora, solamente para terminar,
Yo creo que acá estamos discutiendo un tema desde una óptica perfectamente válida, ¿no? El tema de Dios. Yo insistiría en lo que he querido manifestar en varias de mis intervenciones, ¿no? Es decir, hay que partir del hecho que la creencia en Dios se da, ¿no? Es una creencia más o menos extendida, aún en una época secular, ¿no? Podríamos válidamente preguntarnos si esa creencia está justificada e intentar probar, ¿no? Pero yo creo que los intentos de prueba hasta el momento, en mi opinión, han fracasado. Y hay autores que inclusive han llegado a establecer que estos fracasos no son contingencias, ¿no? Sino que tienen que ver con la propia estructura de la razón humana, de la imposibilidad de elaborar pruebas sobre aquello que está más allá de cualquier experiencia posible. Ok, paso a responder. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a la señorita que me ha preguntado. ¿Por qué? Dado que no es pertinente la interacción directa en los turnos de preguntas, pero digamos que me picaba, me da las ganas de resolver esta cuestión de infinito versus creador, una supuesta antinomia, ¿no? Y esto de la objeción de Feuerbach, al preguntarme eso me da la perfecta oportunidad. Si tuve que referir a unos libros que eran la fuente donde lo he explicado detalladamente, es porque en estos momentos no podía hacerlo, pero agradezco que me dé la oportunidad. Entonces, pues, se ha dicho, un ser infinito no puede ser creador. En primer lugar, porque si no es lo otro, si Dios, por ejemplo, no es botella, no es madera, entonces ya no lo es todo. Pues bien, la solución que ha dado Santo Tomás de Aquino a esto es que el ser de Dios es trascendente, es una perfección trascendente que abarca la plenitud del ser. Tomás de Aquino por un ejemplo. Independientemente de toda la blancura de las cosas que observamos, si hubiera una blancura perfecta y contingente, tendría en sí la plenitud de la blancura, sin necesidad de combinarse con todas las demás cosas. Entonces la trascendencia de Dios soluciona rápidamente el problema. ¿Quiere algo más detallado? Lamento estar en mi libro porque acá tengo tiempo limitado. Después se dijo, un Dios no puede crear porque significa que tiene una carencia, un ser absoluto perfecto, entonces no puede crear porque eso implicaría que necesita de algo distinto a sí mismo. No, eso sería asumir que la creación es algo necesario en Dios, pero aquí estaría planteando a Dios como un ser libre que libremente elige crear, no por necesidad ontológica, sino por deseo libre. De ahí que un ser eterno creó un universo temporalmente limitado. Eso demuestra que lo hizo como un acto libre. Proyectar que si Dios hace algo es porque tiene un interés egoísta en hacerlo es simplemente antropomorfizar a Dios, ¿no? Tal vez nosotros cuando hacemos algo tenemos un interés egoísta para rellenar algo. Dios no necesariamente es el ser subsistente y puede crear, no hay ningún problema, ¿no? Pero gracias por la oportunidad de responder. Además de eso también me permití referir al conversatorio sobre neurociencias, pero aquí di unos alcances rápidos. Perdón, la conferencia sobre neurociencias, ¿no? Se me dijo, pues, el micro no tiene, que yo había dicho que el micro no tiene conciencia, pero los simios sí tienen conciencia de sí, entonces diría que los simios tienen espíritu. Aquí vayamos a una precisión conceptual, o sea, se me cuestiona, se me afronta por mencionar algo que en mi conferencia sobre la neurociencia está detalladamente explicado. En esa conferencia sobre neurociencia que cuento en YouTube, explico la tricotomía cuerpo, alma, espíritu, y lo que con la cuestión que soluciona este problema filosófico es siguiendo lo que ya decía Tomás de Aquino antes de todos estos avances científicos, que los animales tienen alma, pero no lo que se llamaría alma sensitiva, pero no propiamente espíritu, que sería lo que correspondería al alma racional. Por lo tanto, la conciencia del simio sí es una conciencia, pero se queda en el nivel sensitivo de lo que se puede ver y tocar. No pasa a una trascendencia racional o propiamente concebirse con una autoconciencia biográfica, no biológica, sino biográfica. Entonces, la diferencia entre alma y espíritu, que está más explicada en esa conferencia, creo que resuelve el problema. Pasando a la segunda cuestión, bueno, ya me había preguntado lo mismo en mi debate contra Luis Arbaiza sobre el tema de la carga de la prueba, ¿no? O sea, se me acusa implícitamente, pues, de caer en la hipótesis de Dios de los agujeros, ¿no? O sea, dado que no puedo explicar algo, por tanto lo hizo Dios. ¿Realmente creen que caigo en esa hipótesis? Si para ser consistentes, si creen que caigo en la hipótesis del Dios de los agujeros, tendrían que pensar que cada vez que yo veo un video del canal de Droga Oxan sobre cuestiones paranormales, apenas veo que no se puede explicar una cuestión paranormal, digo, ahí está Dios. ¿Se imaginan a mí viendo programas de cuestiones paranormales o de cosas raras y a cada instante que algo no se explica, ahí está Dios? No, no es así. Si yo infiero a Dios en estos casos es porque tengo razones filosóficas específicas. Veamos el argumento cosmológico brevemente. En el argumento cosmológico planteo que todo el conjunto de la materia, la energía, el tiempo y el espacio comienzan a existir. Dado que de la nada nada sale, tiene que haber alguna instancia, un ser precedente
que origine todo esto. Pues bien, este ser no puede estar en el tiempo ni ser temporal porque recién se inicia todo el tiempo, tampoco puede ser espacial porque lo que se va a iniciar es todo el espacio, tampoco puede ser material ni energético porque lo que va a iniciar es toda la materia y energía. Por lo tanto, este ser ontológicamente precedente tiene que ser aespacial, inmaterial, atemporal, etc. Además de eso tiene que tener capacidad creadora y una capacidad tremenda para sacar algo de la nada. Se corresponde perfectamente con el concepto de Dios. Así que si estoy infiriendo a Dios no es porque simplemente, no sé el origen del universo, Dios, no. Estoy haciendo conexiones filosóficas específicas. Lo que hay que hacer es refutar esas conexiones filosóficas, no pretender que no existieran. Estoy abierto a que me las refuten, pero no se diga como que no estoy haciendo la conexión filosófica. Respecto al argumento teleológico, si vemos un orden específico en la materia que no se puede ordenar a sí misma porque no tiene intelecto ni voluntad para concebir su orden ni para desearlo, se requiere un ser precedente que tenga el intelecto para ordenar las cosas y la voluntad de hacerlo. Esa cuadra con las características de un ser personal que no puede ser material porque la materia es la implicada en ese orden. Por lo tanto, teníamos un ser personal trascendente con intelecto y voluntad inmaterial. Se corresponde perfectamente con el concepto de Dios. Entonces hay un análisis filosófico de conexión. No es una pura hipótesis de Dios de los vacíos. Luego se me dice, ¿por qué no tomas en cuenta otras tradiciones filosóficas sobre la concepción de Dios? Por ejemplo, la tradición del hinduismo, pues, que dice que hay un brahman que tiene un sueño y se va despertando en infinitos ciclos, que el universo se crea y se destruye, se crea y se destruye. Ok, lo podemos analizar, pero es físicamente inviable este conversatorio sobre física. ¿Por qué? Porque a medida que hay infinitos ciclos de universos creándose y destruyéndose, aumenta la entropía. Pero hoy en día no estamos en el equilibrio termodinámico y por lo tanto esos ciclos no pueden ser eternos, así que la concepción hindú de Dios al menos sí estaría refutada por esto. Lo que queda en pie es el teísmo clásico que yo sostengo. Gracias. Según recuerdo, la física no puede probar la existencia de Dios porque no es un objeto material, espacial, temporal, dinámico, etc. Es algo absolutamente extraño a nosotros. En la física no podemos reconocer algo que exista fuera de la materia, espacio, el tiempo, el movimiento, salvo pues algunas manifestaciones psíquicas, ¿no? Pero toda manifestación psíquica tiene su base material. No hay manifestaciones psíquicas sin una base material. Entonces no se puede probar la existencia de Dios como un teorema, pues. Y eso, aún el teorema partimos de punto, recta, etc. ¿Sí o no? No es posible probar esa existencia en base a un tipo de argumento, pero sí podemos diseñar argumentos, vías, trayectorias que razonablemente extrapolen usando todos nuestros conocimientos de ciencias naturales y ciencias sociales. Y eso es suficiente porque más no podemos hacer. Más allá del conocimiento de la realidad según comparamos nosotros, no. ¿Qué cosa es la realidad? Es en la estructura social. Hay dos realidades. La realidad de la naturaleza, lo que es objetivamente fuera de nuestras conciencias, independiente de nuestra conciencia. Y la realidad social, económica, política, de desarrollo de sociedades, que es mucho más compleja y tiene más cuestiones subjetivas. Eso es la realidad. Más allá de decir de que una nube realmente está compuesta, que no es como se llama un montón de paja o un montón de algodón, sino que realmente está compuesta de gotitas de agua, más allá no podemos ir. Hasta ahí podemos llegar en cuanto a la realidad. Y claro, si tienen la subestructura de la gota, pero más allá no tiene ningún sentido. La realidad es lo que es independiente de nosotros, en la naturaleza y en la sociedad. Los mecanismos, ¿cierto?, autónomos, indiferentes a nosotros. Por otro lado, no es posible desde el punto de vista de la física probar, claro, como un teorema o como el comportamiento de una función, etc. No es posible, pero podemos desarrollar trayectorias, vías razonables, extrapoladas, porque no nos queda otra cosa, no hay otra forma, para probar razonablemente esa no existencia. Y tenemos que usarnos a nosotros mismos, no podemos escapar a nuestro cuerpo y a nuestra conciencia. Tenemos que usar todos los modelos basados en nuestros cuerpos y nuestra conciencia. Por otro lado, la interpretación esa de teoría cuántica está repleta de subjetividades. La teoría cuántica, ¿cierto?, tiene un montón de modelos matemáticos. Y me acuerdo que cuando se desarrollaba la función de onda en cuántica, habían 7 interpretaciones, hasta interpretaciones psicológicas. La única verdadera de las 7 fue de que el cuadrado de la función de onda estaba relacionado con la distribución espacial, ¿cierto?, de electrones cuantizados alrededor del átomo, de las 7. Esto se basa en la idea, ¿cierto?, de heisemberiana
¿cómo se llama esto? Incertidumbre. De incertidumbre. Bueno, el principio de incertidumbre ha sido pésimamente interpretado. El que ha hecho la interpretación, creo definitiva, es la que hace Arthur Langley en los nuevos fundamentos de la mecánica cuántica, que no es ningún principio y que solo es una extensión peculiar, especial, cuántica, de indeterminación dentro de teoría de errores y sujeta a la teoría estadística ordinaria, y que la idea esa de perturbaciones realizadas sobre cuerpos en las mediciones no hay que subjetivizarla, sino que son perturbaciones reales, ordinarias, que se ven en física, pero no que las voluntades externas puedan conectarse con electrones o establecer personalidad de los electrones para que tengan voluntad para escoger posiciones o por qué orificio entran en un experimento de difracción, etc. Es completamente ficción, completamente fantasioso. Entonces, desde ese punto de vista no hay nada que lo sustente. Y la mecánica cuántica está sujeta a una tremenda revisión. La más grande revisión que yo conozco que se le ha hecho es la de Alfred Landé, basada en los trabajos de W. Duane, en que ha establecido una nueva formulación y a la cual no le hacen caso. Los últimos libros publicados de cuántica o de ¿cómo se llama?, de física moderna, en absoluto lo reconocen y están interesados en ella. Yo hice un comunicado sobre estos descubrimientos hace como 20 años cuando estaba en tercero, creo, ¿no? Y hubo un interés pequeño y después lo lanzaron al olvido. Y después nunca más se ha visto. Entonces, ese es el punto que quería aclarar, ¿no? Ahora, el concepto de Dios también tiene una historia. Hay un desarrollo histórico de cómo se forma la idea de Dios. Inicialmente no existe, claro, la idea de Dios. Es solamente posterior. Inicialmente solo tenemos ideas conceptuales acerca de las potencias invisibles y el culto, cómo se llama, a los antepasados, y el culto, cómo se llama, a las madres, a las diosas del matriarcado. Después recién aparecen una transición hacia los dioses posteriormente, y después hacia el dios monoteísta, y después a un refinamiento actual con todos los conocimientos que tenemos para los teístas. Después, no sé qué otro punto estaba. Sí, no, lo que yo recomiendo es lo siguiente: de que se haga una pregunta e inmediatamente conteste la persona designada y no un abanico. A ver, como nos alcanza un poco de tiempo, vamos a plantear, o se va a abrir una nueva ronda de preguntas. 4 personas más, pero ahora nuevas, obviamente, ¿no? Personas que ya no han intervenido. A ver, las personas que quieran opinar, ya, primero Darwin. Shiro. Juan. A ver, ¿puedo yo? Sí. Bien. ¿Puedo yo? Sí. Ya, a ver, vamos a empezar con Darwin, por favor, sé lo más breve posible por cuestiones de tiempo. Esta va dirigida para Dante Urbina. ¿Podría antes de esto hablar un poco sobre la necesidad? Una vez creo que, lo escuché mencionar sobre que no veo cómo es necesario tal cosa si no tengo espíritu. Eso era un punto. Lo siguiente es la siguiente pregunta que sí más me acuerdo ahorita, tenía varias, se me fueron, perdón. Es sobre la del diseño. ¿Cómo es que usted menciona de que un diseño establecido, o ese que puede, de que nada más pasa de una posibilidad de 10 a la tanto, no es un argumento meramente apreciativo, perdón, de parte de usted? Porque también se puede dar distintos tipos de realidades, supongo, y que también tienen la misma tendencia que aparezcan, o supongo que tienen una tendencia infinita, o sea, de una probabilidad infinita de casos que se pueda dar esa. Así que nada más reducir a que hay una cierta probabilidad de que se dé una realidad donde el desenlace sea que tenga vida. Ya, bueno, cortamente ya. Muy bien. Es el turno de Juan. Para Dante Urbina, asumiendo que un materialista decide aceptar la idea de Dios, ¿por qué tiene que aceptar la única idea que existe en el mundo? Es el Dios cristiano, judeo o árabe, al cual hay que adorar, que tiene conceptos humanos, tiene propiedades humanas, hay que adorar, hay que portarse bien,
hay que seguir sus reglas. ¿Por qué viene por qué tiene que seguirse en ese campo estricto, ¿no? Digamos, o es que el ser humano ha creado a Dios, o sea, porque todo esto es humano. O sea, una vez que aceptamos a Dios, tenemos que conocer que este es el Dios judeo-cristiano árabe. De ese se está hablando, nada más, de este único Dios que tiene sus reglas, tiene sus normas, hay que portarse bien, si te portas mal te vas al infierno, o algo así, ¿no? Hay un castigo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Dante Urbina, ¿no? Sí, por favor, se les hace nuevamente acotación de que las preguntas tienen que ser muy relacionadas al tema, ¿está bien? Más adelante se va a detallar y hacer más conferencias, más conversatorios, hasta incluso debates, y van a poder hacerse otro tipo de preguntas. Es el turno de Piero. Sí, ¿qué tal? Antes de formular la pregunta, 4 acotaciones, comentarios, básicamente. Piero, disculpa, ya, pero solo tienes un minuto. Si es que te pasas de ello, te cortamos. Okay. La concepción de sucesión de eventualidades como eliminación de la aleatoriedad, una causa inicial de la existencia. Segundo, la entropía a la que tiende todo sistema. Si el universo colapsa, va a ser necesaria la retroalimentación para evitar la anulación de la singularidad. Caeríamos en un ciclo autopoético. Tercero, matemáticamente existe una función que descubre la correspondencia del dominio y rango en un conjunto en la que se define a sí mismo y la única solución se presenta como la función misma, la función urobólica. La pregunta va, ¿de este modo no llegamos acaso con evidencias físicas, modelación matemática, a un sistema que se automodela y al estar de respuesta de este mismo en su causa y los efectos que describe no es bajo el entendimiento humano, no sería un apunte hacia un todo ordenado y cíclico con participación, que serían leyes, pero no intervencionista, pues no responde a un ser, sino a una existencia autogenerada a la que nosotros nos debemos y que podría entenderse como Dios? Va para el profesor del Castillo. Muchas gracias. Y por último, José, lo más breve posible. Una cuestión concreta. Escuché al profesor Dante Urbina hablar sobre la entropía y que esta a su vez es entendida como el grado de desorden en el universo. ¿Y qué pasa con el hombre? Cuando se dice que el hombre es una estructura altamente organizada. Es decir, existe una negación, una contradicción. Es mi pregunta concreta. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar por el profesor Castillo y concluimos con él. Me había olvidado la pregunta. Fue al final y no sabía qué era para mí. Tiene que ser más específica en el rango. Porque no se puede hablar, no se puede de entropía, todo lo demás, porque para eso hay que tratar de un montón de temas fundamentales, no es tan fácil hablar de la entropía. En primer lugar, no se puede hablar de la entropía del universo, porque el universo se compone de sistemas, pero el mismo universo en sí no es un sistema. Hay un montón de detalles, ¿no?, que se requieren. Claro, esa es la decisión del profesor y se respeta. Gracias. Dante Urbina va a terminar con las intervenciones, por favor. Ya, bien, la primera parte de tu pregunta, discúlpame, no la entendí bien y si vuelvo a preguntar, perdemos tiempo limitado, ¿no? Se me cuestionó esta cuestión de no sería una apreciación subjetiva esto de 10 a la 10 a la 123 contra una posibilidad pues de universo finamente ajustado tal como lo tenemos. Es una apreciación subjetiva, se me dijo porque no se piensa en distintas realidades. A ver, sí se piensa en distintas realidades, precisamente porque se piensa en distintas realidades es que se saca esa probabilidad. Lo que hacen los físicos es modelar computacionalmente universos posibles con ciertos parámetros o manteniendo ciertas constantes o ciertas leyes, haciendo variar ciertas cosas. Y en el caso de Penrose, haciendo un análisis de la entropía he llegado a esto. No es que a mí se me ocurrió subjetivamente antes de entrar, voy a decir 10 a la 10 a la 123. Es un cálculo que hizo el astrofísico Roger Perón, lo pueden revisar en su libro La Nueva Mente del Emperador. Él lo ha reiterado en su libro Camino hacia la Realidad y lo ha reiterado por segunda vez en su libro Los Ciclos del Tiempo, creo que se llama, que es del 2011. O sea, es un cálculo interesante, ¿no? Luego, se me dice, ¿por qué ceñirnos al Dios cristiano monoteísta? Como dije, iba a tratar un teísmo filosófico general. Ahora, es curioso que la concepción que se ha tenido desde el Dios cristiano cuadre con estas características filosóficas que he mencionado generales y que se justifica, y que por ejemplo la concepción hindú no cuadre. Creo que eso abona a la racionalidad de la creencia cristiana en Dios. Sin embargo, se me han mencionado temas pues como que Dios nos pide ciertos preceptos morales, que le adoremos y todo un conjunto ya de cuestiones específicas que escapan al tema de este debate, pero sí tengo argumentos para justificar el particularismo cristiano. Sin embargo, no es parte de lo que voy a defender hoy día. Si alguien quiere ver mis argumentos a favor del cristianismo, lo remito a mi video Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? Un debate que sostuve en las facultades sociales.
Luego se dice pues que el ser humano ha creado a Dios, pero el punto es que si no existe Dios y solo somos materia, ¿por qué necesidad de esa idea? O sea, ¿por qué no quedarnos en el mero mundo material de las interacciones biológicas y listo? Para que la evolución funcione, simplemente requiere de la reproducción y conservación de los seres. La idea de Dios a nivel metafísico y estas preguntas existenciales no abona directamente a esto. Así que el solo hecho de que el hombre puede imaginar coherentemente una idea de Dios es para mí en cierto modo muestra de que Dios existe. Podría desarrollarlo más, pero el tiempo es limitado. Sobre lo que mencionó también el joven, cuestiones físicas, fue muy interesante, ¿no? Básicamente mencionarle que el teorema Borde-Guth-Vilenkin, que plantea un inicio absoluto de diferentes modelos de universo, es un teorema general e independiente de las descripciones cuánticas del tiempo del Planck, es decir, los 10 a la menos 33 primeros segundos de vida del universo, y por lo tanto es un teorema súper general que implicaría un inicio, ¿no? Así que creo que sí se valían las inferencias, independientemente de si no tenemos una comprensión total de la gravedad cuántica y esos primeros segundos del universo, o todos estos procesos de rangos y cómo se estructuran varias de las cosas que has mencionado, ¿no? Luego voy a la cuestión de la entropía. Correcto, la entropía es un grado de desorden, pero no cualquier grado de desorden, sino un grado de desorden energético. Es que no puedo entrar en muchos detalles, pero pareciera que yo diga que el hombre es un ser ordenado, el hecho de que se verifique que el hombre es un ser ordenado contradice la entropía. No, porque para generar ese orden que es el ser humano, se genera un desgaste energético, es decir, un incremento en la entropía. Pongo un ejemplo muy sencillo. La mamá ve un cuarto desordenado y la mamá lo ordena. ¿Eso aumenta la entropía? En términos energéticos la respuesta es sí, porque por más que la mamá esté ordenando el cuarto, al hacer eso está gastando energía y eso aumenta la entropía. Y bueno, respecto a la cuestión de que el universo es un sistema o no es un sistema, irrelevante al menos para mi argumento cosmológico, porque se basa en que todo lo que comienza a existir tiene causa. El conjunto de lo material ha comenzado a existir, por lo tanto debe tener causa. Gracias. Humberto Quispe, al igual que a los otros tres ponentes, a los cuales agradecemos su intervención, va a dar un breve comentario. Bueno, no, simplemente yo quería terminar con lo que había iniciado también mi intervención en este evento. Yo sigo preocupado por una precisión respecto al concepto mismo de Dios, ¿no? Si uno va a discutir la existencia de algo, ¿no? En este caso discutimos si Dios existe, un requisito es que el concepto de Dios que tengamos sea un concepto posible. ¿Y qué significa un concepto posible? Un concepto que no sea contradictorio. Porque si el concepto es contradictorio, como por ejemplo, qué sé yo, pues círculo cuadrado, ya no tiene sentido discutir si existe o no. Y lo que no me parece que se ha podido abordar suficientemente es ese tema, ¿no? Un concepto coherente de Dios. Si vamos a discutir si existe o no, habrá que partir de un concepto coherente, de un concepto posible, de un concepto que no sea contradictorio. Y yo sigo pensando que hay un problema con la concepción teísta, que el concepto de Dios como simultáneamente ser infinito y creador es contradictorio. No hay manera de, digamos, afirmar una verdadera infinitud si es que pensamos que hay algo diferente a Dios. O Dios es la totalidad y es un verdadero infinito, o Dios no es todo y por lo tanto es un pseudo infinito. Pero el concepto de un ser al mismo tiempo infinito y creador me parece problemático, y por ahí hay que comenzar, porque estamos suponiendo que puede darse un ser al mismo tiempo infinito y creador. Eso es todo. Nuevamente agradecer su asistencia, y antes de concluir, como el mismo profesor comentó, es un tema que se podría hablar horas y horas y horas, pero no se preocupen que la base 15, los invito a visitarnos en nuestro fanpage en Facebook.